Muchas veces los seres humanos construyen memoria, pero mis recuerdos de Cuba son muy claros, muy nítidos. Inclusive cuando he conversado con familiares que vienen de la isla, les escribo detalles del apartamento, del barrio donde vivía, que se sorprende que yo me acuerde de eso. Y antes de irnos de Cuba, mi papá le dedicó un día a llevarme por toda La Habana y enseñarme lugares claves de La Habana. Y decir, me recuerda esto, este es tu país, nos vamos a ir, pero recuerda esto. Y eso, ese día lo tengo grabado en la mente. Cuando cayó en Cuba te hacían un inventario de la casa, cuando te ibas a ir del país. Y cuando te hacían el inventario tenías que ir a vivir a casa de un pariente, un familiar por un tiempo, una semana, 2 semanas, un mes, el tiempo que tomara para tu salida. Recuerdo cuando terminaron el inventario en mi casa, que me monté en el carro de unos primos que nos íbamos a casa de ellos, que todos mis amigos rodearon el carro para despedirse. Y recuerdo que me prometí que los volvería a ver algún día. Creo que en ese momento comienza mi sentido de que soy parte de Cuba y que donde quiera que yo vaya, Cuba está conmigo. Pero también al llegar al exilio, ver que mi familia, que mis amistades mantenían los valores de lo que era ser cubano. Bueno, gracias a Dios he podido estudiar y superarme en el exilio. Fui profesor de historia por muchos años en el Colegio Belén. Siempre me ha gustado mucho la historia, el tema subyacente de la lucha entre el bien y el mal. También he dado clases de historia a nivel universitario, pero más que nada, en términos profesionales, he sido profesor de ciencias políticas y de teoría política a nivel universitario. Y en mi familia cuento con cubanos que supieron servir a la República, sobre todo mi bisabuelo, Baldomero Surós, que fue presidente de la Cámara de Representantes y fue vicetesorero de la República de Cuba, y que se desempeñó con eficiencia y con honor en lo que hizo. También tengo un primo, Abel Calante Boroná, que fue fusilado por el régimen castrista, después de haberse alzado en armas con 14 años contra la dictadura de Batista. Por discrepar de esa dictadura fue asesinado. El ser humano es fundamentalmente un ser político, y creo que las grandes preguntas, las grandes cuestiones sobre el ordenamiento de la realidad se encuentran dentro de la teoría política. Es decir, podemos decir que todo lo que nosotros llamamos hoy filosofía comienza con una disquisición sobre qué cosa es la política. Porque preguntar lo que es la política es preguntar lo que es el ser humano. Así que creo que mi estudio de las ciencias políticas, mi estudio de la teoría política, es una expresión de lo que es algo anterior, que es la búsqueda de la verdad. Es decir, buscar cuál es la realidad, qué es la verdad que late dentro del corazón del ser humano y que lo une con todo aquello que lo rodea. Yo creo que la educación en Cuba es una muestra extrema de lo que es el deterioro en la educación en el resto del mundo. Ha sido secuestrada por una corriente de pensamiento materialista, utilitaria, pragmática. La filosofía educacional del siglo XXI está definida por pensadores marxistas como Gramsci o como Foucault, que han hecho todo un estudio, una religión educacional de lo que es la marginalidad y de lo que es el sentido subjetivo de la realidad. Entonces eso afecta todo en cuanto a cómo se enseña. Y en Cuba vemos el extremo de eso, un Estado omnipotente que adoctrina al ciudadano para servir ese Estado, no para facultarlo para la búsqueda de la verdad. Toda la filosofía fundacional de Cuba como república está basada en una visión trascendente del ser humano, de una visión del ser humano como un ente racional, en busca de la verdad. Y creo que eso es lo que faculta al ser humano para la democracia. Lo que existe en Cuba es un tipo de instrucción que distorsiona al ser humano para el sometimiento. Entonces, no tengo buena opinión del sistema educacional en Cuba y creo que lamentablemente ese sistema educacional se respalda en todo un veneno filosófico o antifilosófico que viene desde el mismo occidente. Yo creo que llegará el momento en que los cubanos puedan recuperar su república, puedan volver a formar su unión nacional, y en ese momento todo lo que ha ocurrido en todos los grandes espacios donde se da la cultura cubana serán una fuente de alimentación para esa conciencia ciudadana futura. Yo creo que ciertamente en el momento que los cubanos recuperen la libertad, lo que ocurrió en Miami, lo que ocurrió en la nación en diáspora durante los tiempos de la dictadura totalitaria, será una fuente de conocimiento y de referencia para los que luchan por construir esa república. Yo creo que el tiempo está cercano, no creo que esté muy lejos. Y creo que aquí, en el exilio, en ese espacio metafísico que es el exilio, se ha sabido también construir Cuba y construir pilares para una república que aún tiene posibilidad de ser. La alternativa que yo visualizo es un cambio real. Eso significa que el Partido Comunista de Cuba tiene que dejar de ser un partido monopolista. Es más, creo que el Partido Comunista de Cuba como institución debe desaparecer, porque ha sido una organización criminal que ha conspirado para robar los derechos al pueblo cubano. Eso no quiere decir que en Cuba los comunistas no puedan tener partidos, tienen derecho a tener su partido. Pero lo que se llama Partido Comunista de Cuba es un engendro criminal que ha conspirado contra las libertades y los derechos de la ciudadanía. Debe desaparecer. ¿Qué significa el cambio real? Restitución inmediata de los derechos civiles
asamblea constituyente, que los cubanos se den un nuevo gobierno, comiencen un nuevo rumbo de unidad nacional para levantar el país, y significa que la familia Castro, el Partido Comunista de Cuba, salen del escenario político. Sin eso no hay cambio real en Cuba.